respetable audiencia, contento y emocionado de poder dirigirme a ustedes, su servidor Luis Alberto Chinchilla Duque Estrada, y junto a mis compañeros de módulo, Heidi Castro, Angie Martínez y Mario Paguada, todos integrantes del módulo de Justicia Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sur, impartido por la abogada Ninfa Estrada. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, conocer la supralegalidad de los tratados internacionales en derechos humanos. Es importante definir lo que es supralegalidad desde un punto de vista jurídico y hacer una comparación con el concepto de supremacía constitucional. Lo supralegal, como su nombre lo indica, es aquello que está por encima de la misma ley. El prefijo supra lo confiere tal calidad. El derecho es un todo unitario y coherente, en cuyo seno rige el principio de no contradicción. La supremacía constitucional es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente en ubicar a la constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el orden jurídico de ese país, considerándola como la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. En la presente disertación resulta trascendental, pues al estar nuestro país en un mundo globalizado, el mismo se encuentra regido primordialmente por relaciones multilaterales. Ante tal circunstancia surge la imperiosa necesidad de adquirir compromisos ante sujetos internacionales, principalmente entre otros estados que regulan tales relaciones. Una vez se han contraído dichas obligaciones, se deben incorporar al derecho vigente de nuestro país. Son más de 150 tratados internacionales en los que Honduras en su gran mayoría ha suscrito y ha ratificado. Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos de supralegalidad y se encuentran por encima de cualquier ley de nuestro país, pero tienen el mismo rango que nuestra Carta Magna o Constitución. Y para ampliarle más sobre el tema de principios de jerarquía, jurisdicción y competencia, los dejo con mi compañera Heidi Castro. Muchas gracias, compañeros. ¿Cuándo se hace uso de los principios de jerarquía, jurisdicción y competencia? Estos principios reposan en la Constitución de la República y forman parte de la ciencia del derecho. El principio de jerarquía es el dirimente de las controversias entre normativas de diferentes niveles jerárquicos. El principio de jurisdicción se trata de la potestad de ejecutar las resoluciones de los procesos judiciales, así como la facultad que tienen los tribunales para la ejecución de las mismas. El principio de competencia es la regla fundamental para la resolución de conflictos que ocurren por la aprobación de normativas contradictorias por el Estado. Cuando se presenten casos conflictivos entre estos tres principios, el primero que deben tener en cuenta es el de jerarquía, y los dos restantes por asuntos de territorio en aquellos casos en donde haya concurrido dos o más tribunales o autoridades. En todo caso, es indispensable que todos los cuerpos legales se ajusten a la normativa constitucional. Sigue nuestra compañera Angie Martínez. Con la diferencia entre las declaraciones de derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Muchas gracias, compañera Heidi. Y para contestar a esta pregunta, es necesario aclararles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal para todos los pueblos y naciones. Estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Es el documento más traducido del mundo y ha servido de inspiración para las constituciones de muchos nuevos estados independientes, así como para las numerosas nuevas democracias, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la conocida Carta Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, en nuestra Constitución recoge una serie de derechos llamados derechos fundamentales, y estos son todos aquellos atribuibles a todas las personas sin excepción y que se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Estos son notoriamente diferentes del resto de derechos porque son inalienables,
ya que los mismos están establecidos en la Constitución de la República con el propósito de señalar, garantizar y proteger los derechos establecidos en la misma por sobre cualquier otro tipo de derecho u obligaciones establecidos en los códigos y leyes del país, siendo los mismos emparejados con los derechos humanos establecidos en los distintos tratados de los que nuestro país es suscriptor, adquiriendo así un carácter que garantiza tanto nacional y supranacional los derechos hacia sus ciudadanos. A continuación, los dejo con mi compañero Victelio Paguada, que nos explicará cómo relaciona la Constitución con la universalización de los derechos humanos. Adelante, compañero Paguada. Saludos, compañeros abogados y abogada. Mi nombre es Victelio Paguada y les hablaré sobre la universalización de los derechos humanos. Quizás a muy pocos les interese saber si los derechos humanos son universales o no. Nos importa más en no sufrir las violaciones de los mismos, pero nos preguntamos, ¿su universalidad se confirma por las continuas violaciones que se dan o por el respeto a los mismos? Creo que todo el mundo dice, en todas partes se violan los derechos humanos, pero nadie dice lo contrario. Entonces, desde ahí partimos y decimos de que no puede ser violado algo que no es o que no existe. Existen muchas razones y argumentos para afirmar y sostener el carácter universal de los derechos humanos, pero también hay las mismas razones o aún más para negarlo. Cuando se habla de derechos humanos, se utilizan muchos términos como libertades individuales, derechos subjetivos, derechos naturales, derechos del hombre, derechos humanos, libertades públicas, valores morales, etcétera, etcétera. Ninguno de estos términos es una expresión pura de una decisión lingüística, sino que todos ellos tienen conexiones culturales y explicaciones diversas de un contexto histórico, de unos intereses, de unas ideologías y de unas posiciones científicas o filosóficas. Al hablar de algo, lo primero que está presente en la mente de los interlocutores es una doble pregunta. ¿Qué es de lo que mi compañero está hablando? ¿O eso de lo que habla existirá? Pues bien, de lo que va a tratar este podcast es de los derechos humanos, y para tal fin se dirá que es el que entendemos por ellos como el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Con el carácter de universal se quiere resaltar que todos los derechos calificables de humanos son poseídos por todos los seres humanos, de todos los tiempos y de todos los lugares, en virtud de que todos los seres humanos son iguales por naturaleza. No existen diferentes tipos de naturaleza humana a los que correspondan derechos también diversos. Un ser es lo que es de manera total. Los derechos humanos son todos sin excepción lo que todos los seres humanos poseen en igualdad jurídica básica, en cuanto son poseedores de derechos naturales como fundamento de cualquier otro derecho sobrevenido. Los derechos humanos son anteriores a cualquier pacto social y consenso entre los estados, y que lejos de nacer de una concesión de una sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados, por la misma razón que afirmamos que la persona es anterior al Estado y poseedora de tendencias, facultades, exigencias, valores, aspiraciones, ideales y naturales, originariamente necesarias por su especial configuración para conseguir el desarrollo integral de todas sus potencialidades. Y como ejemplo de ello tenemos la Declaración de Virginia de 1776, que en cuyo artículo 1 dice: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos. Segundo ejemplo sería en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que en su artículo 1 dice: los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y por último podríamos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, cuyo artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Hasta aquí mi participación. Gracias, Mario, por tus ejemplos.
de lo cual me gustaría plantear el siguiente tema a nuestra audiencia. ¿Qué sucede cuando la Declaración de Derechos Humanos hace mención de derechos que nuestra Constitución de la República no los consagra? Pues bien, ya establece el artículo 16 de nuestra Constitución de la República que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados y una vez entren en vigor forman parte del derecho interno. En pocas palabras, y para ser consistente con la pregunta planteada, aunque no estén consagrados en una ley del Estado de Honduras, pero están plasmadas en un tratado internacional, se consideran como parte del derecho interno de nuestro país, con el mismo rango que nuestra Carta Magna o Constitución. Y sobre la obligación del Estado de Honduras, los dejo con mi compañera Heidi Castro para que nos amplíe más sobre dicho tema. Adelante, Heidi. En cuanto a la obligación del Estado de Honduras a formar parte de organismos de derechos humanos y ser firmante de ciertos pactos y convenciones, debo decir que las obligaciones de los estados se expresan de manera diferente según los tratados. Estas se agrupan en ocasiones en 3 apartados: respetar, absteniéndose de interferir en el disfrute del derecho; proteger, impidiendo que otras personas interfieran en ese disfrute; y realizar, adoptando medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho. En unos tratados disponen que los estados han de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr la plena efectividad de los derechos, y en otros se incluyen medidas concretas de los estados como la aprobación de legislación o la promoción de estos derechos en las políticas públicas. En nuestra Constitución se establece en el artículo 15 y 16 que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, además que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Continúa nuestro. Así es, compañera Heidi. Nuestro país enfrenta niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos de favorecer a la repetición de las graves violaciones de los derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil han informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la existencia de lo que se considera una justicia selectiva. Esto quiere decir que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte actuaría favoreciendo a los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial. Muchos afirman que persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, como la ausencia de suficientes garantías de independencia de los órganos de control de jueces y juezas. Y esto debido a que continúa prevaleciendo un excesivo control por parte de la Corte Suprema, tanto en el sistema de nombramiento como de remoción de jueces y juezas. La Comisión resalta que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en un proceso de institucionalidad democrática, que garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de la justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido. Asimismo, el Estado debe asegurar una transformación real y efectiva para la erradicación de la situación de pobreza, exclusión y desigualdad estructural que persiste en el país, que impactan en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, sobre todo en los grupos en situación particular de riesgo. Lo anterior requiere una adopción de medidas efectivas y acorde con los estándares internacionales aplicables. En este momento, mi compañero Victelio Paguada
nos hará una mención de casos actuales que versan sobre el tema que hemos estado abordando. Adelante, compañero Paguada. Dentro de las violaciones de los derechos humanos en Honduras están dos que fueron algo recientes. La muerte del reo Magdaleno Meso en la cárcel El Pozo de Ilama, Santa Bárbara, el 26 de octubre, que pues como abogados y conocedores del derecho debemos tener claro que cuando una persona se priva de libertad, el Estado asume la responsabilidad de protegerla. Por lo tanto, valga la redundancia, ellos tienen que tener una responsabilidad internacional de Honduras ante este tipo de casos, como ser esa muerte. Y también el caso de la muchacha Keila Martínez el 6 de febrero, que a pesar de que hay un toque de queda, los derechos humanos no pueden ser violados y se deben de respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, se le recuerda que esas medidas de emergencia no se pueden servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos, como ser en este caso de la mujer. Hasta aquí mi participación, muchas gracias.